Ok, es día 3 de haciendo cómics con Rodrigo Tobías. Y he estado pensando que igual y esto va a ser bastante distinto a lo que hacen con este reto los ilustradores a los que yo he visto, por lo menos. Y es que ahorita en este momento yo no estoy interesado en hablar de dibujo ni de historia. La estoy trabajando. Hoy sigo trabajando en mi proyecto, pero traigo en la mente otras cosas. Por ejemplo, eh, lo que estoy haciendo ahorita, justo con la publicación en línea de mi cómic y esta serie de videos, es parte de un plan a largo plazo. Estoy hablando de 5 o 10 años. Tengo una serie de metas a menor plazo, un año, 3 años, pero es una meta a muy largo plazo, porque además tiene que ver con cambiar de giro completamente. ¿Qué quiero decir? En realidad lo que yo hago es estar en la industria del servicio. Yo me empleo o doy un servicio que es ilustrar. Alguien me contrata y me dice prácticamente qué es lo que voy a dibujar, el tiempo en el que lo tengo que dibujar, si es que lo acepto. En mi caso no tanto, pero también te llegan a decir cuánto es lo que vas a ganar. Y no hay nada malo de eso, pero sí hay un hueco ahí en lo que quiero hacer con mi vida. Tengo más bien una vena eh, como cuentista. Quiero contar mis propias historias y lo he estado delegando, no delegando, perdón, eh, relegando todo este tiempo por la misma dinámica que tiene mi trabajo. Trabajas mucho, te desvelas, luego tienes que ver a la familia y no tienes realmente el tiempo ni la energía como para perseguir esas necesidades creativas. Así que mi meta es cambiar completamente de giro. Y obviamente es un trabajo complicadísimo y arduo, porque más no he labrado ese camino como autor. Entonces tengo un camino muy, muy largo que recorrer ahora. Tengo ciertas piezas del rompecabezas, pero me faltan mucho. Y creo que tal vez tiene que ver porque no estoy viendo en el lugar correcto. Hay algunos ilustradores que están cerca de ese camino, gente como Jason Brubaker, que es un artista muy bueno que estoy siguiendo, que está interesado en la parte del negocio de vivir como autor independiente, pero aún él siento que tiene o tenemos un sesgo que no nos deja ver más allá de vernos como un arma, como empleado, digamos. Y tenemos que ver y estoy buscando la forma de cambiar ese paradigma, esa visión que tengo y tienen muchos. Déjame ver si me puedo explicar mejor. Voy a poner un ejemplo. En mi mercado hay muchas opciones para trabajar como ilustrador o animador. Puedes hacer lo que yo hago, que es storyboard, animatics. Hay otros que trabajan en ilustrando libros para niños, hay otros que trabajan dibujando cómics para compañías muy grandes. Y como segunda entrada, lo primero que se les ocurre es hacer comisiones. Nada malo con eso, nada más que es exactamente lo mismo. Es autoemplearte, es que alguien más te diga qué tienes que hacer. Y lo que yo pretendo, lo que busco es levantarme todos los días y trabajar en lo que yo quiero trabajar. En algo que realmente me satisfaga. Y no en los proyectos y las ideas de alguien más.
Creo que lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad de empleados, ¿no? De limitarte a solo ver tus habilidades como la única fuente de ingreso. No, tal vez no tus habilidades, saberlas aplicar en otra cosa. Tal vez no haces comisiones y esas mismas habilidades las aplicas en otra cosa que igual y puede ser mucho más redituable o, o productiva. Es dejar de pensar en que la única opción es que alguien te contrate. Y ahí es en el punto en el que me encuentro. Repito, tengo como varias piezas del rompecabezas y lo que quiero hacer es empezar a irlas desmenuzando poco a poco en estos videos y ver dónde están las opciones. Hay que dejar de pensar en estas habilidades como un servicio y más como un producto o productos y en nuestra persona como una marca. Creo que va por ahí. Pero bueno, es un camino que tengo que recorrer larguísimo. Lo he estado delegando por mucho tiempo y es por eso que estoy haciendo estos videos. Eh, Nos vemos mañana. Voy a empezar a mostrarles un poco las piezas que creo que tengo y cuáles son las que creo que me falta. Y esperemos que juntos podamos encontrar un camino más satisfactorio y más lucrativo al mismo tiempo. Gracias, nos vemos mañana.